hermanos, qué bendición poder estar con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes hemos estado hablando del pecado, ya que cómo podríamos tener una visión clara, una visión 2020, si no comprendemos las implicaciones del pecado en nuestra vida y en este mundo. Hemos hablado de su origen, hemos hablado de cómo se introdujo al mundo, hemos hablado de su poder, hemos hablado de sus consecuencias. Y esta semana toca el turno que hablemos de cómo combatirlo, cómo combatir el pecado. Durante estos días estaremos hablando de algunas estrategias bíblicas para poder vencerlo en nuestra vida. El pasaje de hoy es Marcos 14:38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es importante, hermano, que entendamos el contexto de este pasaje. En medio de su lucha agonizante, Jesús vino hasta donde se hallaban Pedro, Jacobo y Juan y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Lucas explica la razón del cansancio que experimentaban y era no solamente una fatiga física, sino que se estaba agravando por la tristeza y por la desolación. Ellos se habían dado cuenta que el Señor Jesucristo iba a morir, el Señor Jesucristo iba a ser crucificado y el Señor les había advertido también que lo iban a abandonar. Y es en este contexto que ellos estaban. Al darse cuenta de esto, ellos fueron vencidos por el agotamiento y por el dolor. Pero eso no es excusa. En una noche tan crucial, ellos debieron haber hecho todo lo que fuera necesario para permanecer alerta, como Jesús les había instruido que hicieran. Al dirigirse a Pedro como Simón y no por su nuevo nombre, Jesús pudo haberle estado resaltando la fragilidad del apóstol en ese momento. Sin embargo, también resulta interesante que veamos que a la luz de todo lo que estaba sucediendo, el reproche del Señor Jesucristo fue particularmente suave y compasivo. Porque incluso en medio de la profunda agonía que embargaba a Jesucristo, el Señor estaba preocupado de veras por estas personas. El Señor estaba preocupado de veras por ellos, que no pudieran permanecer vigilantes durante una hora. Sugiere que el Señor Jesucristo había estado orando aproximadamente ese tiempo. Llegó y los despertó, pero no para avergonzarlos, sino para exhortarlos con ternura. Velad y orad para que no entréis en tentación. La orden de Jesús, velar, significa mantenerse alerta. No solamente físicamente, sino también espiritualmente, permaneciendo vigilantes frente a un ataque espiritual. El mismo apóstol Pedro, muchos años después de aprender su lección en Getsemaní, escribió, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La instrucción del Señor de velar y orar era necesaria porque según Él lo explicó, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si ellos iban a superar la debilidad, si ellos iban a superar las cosas, no tenía que hacerlo solamente con sus buenas intenciones. Ellos necesitaban confiar en el poder divino. Tal vez los discípulos en realidad querían permanecer alerta, debían mantenerse fieles a Cristo, y ellos habían dicho que nunca lo abandonarían, pero ellos sucumbieron ante la carne. Jesús fue y oró otra vez y otra vez regresó y los encontró durmiendo. La tercera vez hizo lo mismo y una vez concluida esta tercera oleada de tentación para el Señor Jesucristo, Él permaneció firme en perfecta armonía con el Padre Celestial. Mientras tanto, los discípulos estaban ahí otra vez durmiendo a causa de su cansancio. Es importante, mis amados hermanos, que entendamos esto. Jesús vino la tercera vez y les dijo, duerman, descansen. En medio del cansancio de su carne, Pedro, Jacobo y Juan fueron incapaces de mantenerse vigilantes, incluso después de que Jesús los despertara y los exhortara 2 veces. Cuando debieron estar en oración, preparándose para lo que venía, se encontraban durmiendo. Y cuando llegó el momento, estaban mal preparados.
Si quieres vencer el pecado, hay que velar, hay que estar vigilantes y hay que orar. Que el Señor te bendiga.